si ustedes son gente muy de izquierda, sea lo que sea, muy izquierda, son incapaces de valorar que hay una derecha, hay un abanico de opciones y de moralidades y de visiones en la derecha, y que hay una derecha democrática. No toda la derecha es fascista y autoritaria. Mientras que tanto, si ustedes son de derecha, difícilmente van a aceptar que la izquierda tiene un abanico como la derecha, donde hay desde una izquierda democrática y racional hasta una izquierda autoritaria y agresiva y armada, como hay una derecha armada. Una derecha dispuesta a la violencia, como acaba de ocurrir ayer en la Cámara de Diputados en Italia, cuando la protesta incluso de la derecha también, del movimiento M5, del movimiento 5 Estrellas, que antes encabezaba un cómico, no sé si ahora todavía, y que era una especie de fascismo light, pues fue apaleado por los fascistas de verdad del grupo de Meloni, lo tuvieron que sacar en silla de ruedas ayer, ¿no? Es decir, esa derecha violenta, esa derecha brutal, fascista, no es toda la derecha. Hay una derecha racional, hay una derecha razonable. No olvidemos que Macron, por ejemplo, que acaba de decidir disolver el Parlamento y convocar a elecciones parlamentarias para el 30 de junio, para el próximo 30 de junio, y luego una segunda vuelta para semanas después, una semana después, el 7 de julio. Macron es de derecha, no es un hombre de izquierda. Emmanuel Macron es un hombre de derecha progresista, de derecha light, de derecha liberal social, de derecha abierta, de derecha liberal, como Biden. Biden es de derecha y Trump es de derecha fascista, pero son de derecha. Entonces, hay una derecha tradicional en España, en Francia, que está formada por el partido que se llama los Republicanos. Son herederos de presidentes como Nicolas Sarkozy, Charles de Gaulle o Jacques Chirac. Y los señores de este partido descubrieron que ahora, a raíz de que Macron, por el avance tremendo de la Asamblea Nacional de Marine Le Pen, del neonazismo de Marine Le Pen, y al convocar a elecciones Emmanuel Macron, el líder de los republicanos, Eric Ciotti, no sé cómo se pronuncia porque parece italiano, Ciotti, pero no debe ser Ciotti porque es en francés, será Eric Ciotti, no lo sé, empezó a establecer diálogos, digamos, discretos, secretos, clandestinos con el partido de Marine Le Pen para aliarse con ellos de cara a las elecciones legislativas del próximo 30 de junio. Es decir, que la derecha razonable, la derecha democrática, la derecha inclusiva incluso, se aliaría a la ultraderecha más extrema, como en España lo está haciendo el Partido Popular con Vox. Se ha arrojado en brazos de la ultraderecha, dándose cuenta de que por sí sola no tiene posibilidades de gobernar. Y entonces, si el PP necesita a Vox, encantado de la vida, está con Vox en un montón de ayuntamientos y en algunas autonomías, como el caso de Andalucía. Vox está cogobernando. La ultraderecha neonazi, racista, militarista, que amenaza con la violencia constantemente, que miente sin descaro alguno, como mentía Goebbels, está gobernando en España de la mano de los que se suponía que eran los demócratas cristianos. Y eso fue lo que propuso Eric Ciotti, vamos a llamarle así, de momento Ciotti, y la directiva del partido decidió por unanimidad echar a Eric Ciotti de la ejecutiva, echarlo de su posición como presidente, como líder del partido de los republicanos, porque según dijeron quienes lo echaron, al llevar a cabo negociaciones secretas sin consultar a nuestra familia política y a nuestros militantes, Eric Ciotti rompe por completo los estatutos y la línea defendida por los republicanos, dijo Annie Genevard, secretaria general de los republicanos, a la salida del encuentro, donde le dieron la patada. Ciotti decidió que de todos modos él sigue siendo el presidente de nuestra formación y en un momento dado se encerró esto es absolutamente esperpéntico. Se encerró en las instalaciones, en la sede del partido, y dijo que su salida supone una violación flagrante de los estatutos del partido,
que incluso plantea que puede tener consecuencias penales. Es decir, vas a demandar a tu propio partido. Ha expresado que no se puede dar un paso de este calibre sin el aval previo del presidente. Nosotros llevamos la voz de los ciudadanos de derechas, ignorada y confiscada durante demasiado tiempo. Pues sí, pero si los vas a convertir en ciudadanos de ultraderechas, pregúntales antes, ¿no? En un intento de evitar que los miembros de su partido le echen, cerró la sede de la formación para evitar su expulsión. Y dijo que era por cuestiones de seguridad. Siempre se aducen cuestiones de seguridad. Los miembros de la ejecutiva se han desplazado 500 metros para reunirse en una fundación privada que es el Museo Social. Ciotti llegó a solicitar la presencia de agentes judiciales para comprobar la identidad de los asistentes a la reunión. Y mañana viernes, la justicia, el Tribunal Judicial de París, examinará a las 11 de la mañana un recurso que presentó Éric Ciotti contra su exclusión de su partido. Es decir, haces conversaciones secretas con los nazis y como te descubren, te echan y dices, no, me quiero quedar. ¿Qué quieres quedarte haciendo? La alianza con los nazis que quieres. La derecha tiene un problema. La derecha democrática, la derecha razonable, la derecha que esa con la que se puede dialogar y se puede llegar a acuerdos. Oye, mira, esto es bueno para el país, estamos de acuerdo en ello, vamos a hacerlo y se puede. La política muchas veces es eso. Por más que Pablo Iglesias recorre el mundo diciendo que la izquierda, la función de la izquierda no es llegar a acuerdos, que es lo más estúpido que he oído en muchos años, y mira que he oído gansadas espectaculares. Pero la derecha tiene un problema. Se está dejando fagocitar por la ultraderecha y puede pagarlo muy caro. Y pueden pagarlo muy caro los países donde la derecha, desesperada por su ineficacia absoluta desde el punto de vista electoral, ve como tabla de salvación al populismo de derecha. Lo mismo pasa con el populismo de izquierda, ¿no? Podemos nació para destruir al Partido Socialista, pues no lo logró. Pero cuando no lo logró, Pablo Iglesias no renunció, por supuesto, no es como Macron, sino que se insistió hasta que llegó a ser vicepresidente, luego salió huyendo, un acto de una cobardía que a mí me parece que pasará a la historia. Y luego decidió entregarle toda la dirigencia a Yolanda Díaz, una señora que había pasado por el Partido Comunista y por las mareas, pero que no era precisamente una líder altamente reconocida en toda España. Pero luego la nombró su sucesora y la que iba a llevar ahora sí a Podemos a la presidencia. Pues Podemos junto con Izquierda Unida, el esperpento de Unidas Podemos. Y luego cuando Yolanda Díaz le dio la puñalada trapera, pues ahora se dedica a luchar en contra de ella. Una izquierda que no se puede unir. Y allí fíjense que pasó una cosa que me llamó mucho la atención. Aquí está, además, para que vieran la foto de Les Républicains y de Éric Ciotti, el señor al que acabaron echando, supone que van a echar. Yolanda Díaz renunció al liderazgo en Sumar. Y el diario es que son tontos. Dice que la renuncia de Yolanda Díaz obliga a la izquierda a empezar de cero. La izquierda, para el diario, para el escolar y para toda esta gente nacida, crecida y cultivada en un leninismo rancio, la izquierda tiene que ser la izquierda revolucionaria marxista bolchevique. O por lo menos la del socialismo del siglo XXI, ¿no? La del eurocomunismo, pero con mala cara. Porque no están dispuestos a aceptar que el PSOE es la izquierda. Pues es una izquierda que tiene más votantes, que tiene gobiernos, que la socialdemocracia, el socialismo democrático en general, pues gobierna y gana elecciones y funciona. Entonces, no, ellos no son izquierda, son de derecha todos. Un invento que hizo Stalin, por cierto, en 1928. Y entonces la izquierda son ellos, según el diario. Tiene la izquierda que empezar desde cero. Dice Yolanda que la responsabilidad la tienen los partidos. Va a unirse. Por esto es claro. Si Izquierda Unida, Podemos y Sumar, que no es nada, Sumar es un movimiento en el que la única cabeza visible es Yolanda Díaz, como Podemos es básicamente Pablo Iglesias,
partidos de izquierda hechos a partir de un caudillismo lamentable. Si Izquierda Unida, Sumar y Podemos fueran en coalición con el Partido Socialista a las elecciones con unas solas siglas, la derecha no le ve el polvo a la izquierda en España ni a tiros. Y aguas, que la derecha dar tiros sabe, en España sobre todo. Es decir, la existencia de Podemos, de Izquierda Unida y de Sumar le garantiza la esperanza a la derecha en España. Y si esa esperanza la tiene hoy Feijóo asociándose a Vox, teniendo a una falangista como Ayuso en la presidencia de Madrid, la derecha va a tomar esa posición mientras que la izquierda se pelea. Y termino con lo de las peleas de izquierda y derecha porque lo último me dejó helado. El señor Mélenchon, que es un tránsfuga del Partido Socialista y que su objetivo fundamental, como el de Pablo Iglesias, y por ello son muy amigos, era destruir al Partido Socialista francés, que está en unas condiciones muy lamentables ahora, se ha planteado finalmente, siendo minoritario, la Francia insumisa es en este momento la izquierda mayoritaria, pero es una mayoría escuálida. Si se hace un frente popular que una al Partido Socialista, a los verdes y los comunistas con la Francia insumisa de Mélenchon, si nos olvidamos que Mélenchon pensó que también podía hacer un trato con Le Pen, y todavía Mélenchon no decide si está dispuesto a ser primer ministro, si está dispuesto a no ser el candidato de esta coalición que debería existir razonablemente. Es decir, puedes tener desacuerdos al interior del partido, pero no se trata de que hagas un partido por cada opinión distinta, que es lo que la izquierda ha hecho tradicionalmente. Si se hiciera un frente popular también en Francia, con la Francia insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los verdes, se podría vencer a la ultraderecha de Le Pen. Si no, no. Ahora, ¿en manos de quién está la responsabilidad? ¿En manos de la derecha o en manos de la izquierda dividida, enfrentada, reventada, dada al divisionismo? Yo recuerdo cuando en México se hizo una vez vamos a reunirnos todos los de izquierda, y de esa reunión salieron 3 partidos por lo menos de izquierda. Cuando salió el PMT, el PSUM, el PRT o algo así. No me acuerdo quién es, pero vamos a reunirnos todos y salen 3 partidos. Si la izquierda no se une en España, en Francia y en otros lugares, que no renuncie, que no se le permita nunca que se olvide que es su responsabilidad el crecimiento de la ultraderecha. En España se contuvo el crecimiento de la ultraderecha. Sí creció, pero no es avasallador como en Francia. En los países nórdicos la izquierda ha avanzado, pero en el centro de Europa tenemos un problema, y un problema grave, y si la izquierda no asume sus responsabilidades, que luego no me vengan a llorar, por favor, luego no me vengan a llorar.